Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión informativa. En breve daremos comienzo. Les pediría de favor que tengan sus micrófonos apagados para permitir que la sesión fluya. Y si desean compartir alguna duda o comentario, lo pueden ir haciendo a través del chat y a través de ahí les iremos contestando y también en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy confirmando el audio. Por favor, indíquenme que me escucho. Hola, Fer, buenas noches. Te escuchamos Sí, perfectamente. buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Gracias. Gracias Maravilloso. Sí se escucha, sí. gracias. Excelente. Agradezco muchísimo que confirmen que me escuchan y me ven. Soy Luisa Fernanda Salazar, directora académica de ICETI. Es un gusto para mí tenerlos aquí en esta sesión informativa. Agradezco muchísimo su atención y su tiempo de parte de todo el equipo de ICETI. Y hoy es un día muy feliz para nosotros porque estamos aquí para hablarles, para darles información sobre esta nueva oferta curricular ya formal desde la perspectiva regulatoria de la Autoridad Mexicana de ICETI. Es esta licenciatura en traducción en modalidad mixta, recientemente autorizada por la Secretaría de Educación Pública el 3 de julio de este año, y es un plan que toda nuestra comunidad había estado esperando por muchísimo tiempo. Está conformada por sesiones, de las que les hablaré en un momento más, pero quiero dejar patente que es el sello ICETI, rigor académico con sentido humano, ahora validado, respaldado por un registro de validez oficial de estudios de una licenciatura en traducción con validez en todo el mundo. Vamos a empezar. Tengan la certeza de que vamos a responder todas sus dudas, pueden ir planteándolas en el chat. Si no se resuelven, vamos a ir eligiendo y vueltas. Esta licenciatura en traducción está compuesta de 45 asignaturas divididas en 9 cuatrimestres. Es decir, en 3 años ustedes estarían concluyendo sus estudios de licenciatura y cada cuatrimestre tiene una carga académica de 5 asignaturas. 5 asignaturas, cada una de ellas se cursará en modalidad y luego tienen otra parte de carga académica de horas independientes. En términos prácticos, ustedes tendrán 2 horas de clase a la semana de lengua española, por poner un ejemplo, y luego tendrán otras 2 horas o 3 en función de las actividades y de la velocidad de cada quien de estudio independiente.
En todo momento tendrán a su profesor, profesora, tutor cercano o cercana a ustedes, resolviendo las dudas, resolviendo cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Ahora, estas clases sincrónicas que ustedes tendrán por cada una de estas 5 asignaturas por cuatrimestre, quedará alojada en nuestra plataforma educativa, que es Moodle, para que ustedes puedan consultar nuevamente sus clases, sus sesiones, si es que necesitan aclarar algún concepto o si no pudieron estar presentes en las sesiones sincrónicas en vivo, puedan ustedes consultar la sesión en cualquier otro momento de la semana. Nuestros cuatrimestres tienen una duración de 14 semanas efectivas de clase, más unos días más para los exámenes ordinarios y demás actividades administrativas. Ahora, también es muy importante que sepan que esta malla curricular, como decimos los académicos, o plan de estudios, es único. Tiene muchas características que lo hacen especial. Para empezar, está planeada y diseñada por traductores que ejercen en el mercado, que son activos en el mercado, en conjunto con pedagogos expertos en competencias traductoras. Eso hace que nuestro enfoque esté totalmente apegado a lo que necesita el mercado. Les voy a hablar de el plan de estudios cuatrimestre por cuatrimestre. Entonces vamos allá, por favor, a la presentación de la malla curricular y posteriormente vamos a hablar de los requisitos de ingreso, de los costos, de las modalidades de titulación, de las becas y de cualquier otra inquietud que surja. Estaré para servirles acá. Mientras proyectamos el mapa curricular o la malla, el plan de estudios, quiero decirles que las asignaturas contempladas aquí, son 45 asignaturas, están divididas en 3 bloques o 3 tipos de asignaturas. El primer bloque es de asignaturas básicas y consta de conocimientos fundamentales, requisitos para formarse como traductor. Por supuesto, el conocimiento de nuestras lenguas de trabajo. En este caso, nosotros vamos a usar el par inglés-español para enseñarles las técnicas traslativas o técnicas de traducción que ustedes también pudieran en un momento dado aplicar a otras lenguas de trabajo que tengan. Entonces, algunos ejemplos del bloque de asignaturas básicas son lengua española, lengua inglesa, historia, entre otros. El segundo bloque de asignaturas es el de las asignaturas disciplinares. Son aquellas asignaturas o campos de estudio que nos dan el conocimiento teórico en materia de traducción y traductología. Los estudios de traducción o traductología, como se denomina en español, es una disciplina independiente con su propio método de estudio y por tanto está considerado en una licenciatura autorizada por la Secretaría de Educación Pública. El bilingüismo no es suficiente para ser traductor. El bilingüismo es una competencia de ingreso, es un prerequisito. Ya después que logramos esta precompetencia que es el bilingüismo, ahora sí los guiamos para aprender a trasladar mensajes a través de diferentes idiomas y diferentes culturas. Y de eso se trata la traducción. Y por último, el tercer bloque es el bloque de las asignaturas profesionalizantes. Desde el segundo cuatrimestre ustedes van a tener asignaturas profesionalizantes. Son aquellas que nos permiten enfocarnos y especializarnos en diferentes áreas de la traducción para acceder e incursionar al mercado de forma rápida. Vamos a ver cuatrimestre por cuatrimestre. Miren, son 5 asignaturas por cuatrimestre. Tenemos 3 cuatrimestres por año, en total 3 años para cumplir los 9 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre tenemos lengua española desde las bases, ortografía, que es una destreza, conocimiento esencial para cualquier traductor o profesional de la lengua. Introducción a la traducción, como los aspectos generales de la industria de prestación de servicios lingüísticos, las nociones esenciales de traducción y ciertos marcos que necesitamos para tomar decisiones, los traductores y traductoras.
Empezamos con lengua inglesa 1, que es un B1 intermedio dentro del marco europeo de referencia para las lenguas. Nosotros necesitamos que ustedes lleguen con un B1 para empezarlos a formar en técnicas de traducción y este B1 se va fortaleciendo a lo largo de los cuatrimestres hasta que ustedes llegan a un C1 o un C2, que es el nivel mayor. Tenemos también investigación para la traducción, que es una asignatura súper divertida a través de la cual les vamos a enseñar técnicas, metodologías y estrategias para que sean buenos investigadores a lo largo de toda la asignatura. Cuando hablo de investigar, no me refiero a estas materias o asignaturas que teníamos en la preparatoria de seminario de investigación y que eran muy teóricas, ¿no? Aquí quiero contarles que se trata de descubrir y resolver acertijos, porque en realidad los traductores vivimos para resolver acertijos. El acertijo de descubrir y desentrañar, que es lo que se traslada en una lengua, y luego decodificarlo hacia otra lengua. Para eso hay que ser grandes investigadores y grandes resolutores de misterios. De eso se trata esta asignatura, de enseñarles a investigar, pero siempre desde esta perspectiva lúdica, divertida. Tenemos también tecnología y traducción 1. Un traductor que no sea experto en paquetería básica tendrá complicaciones a lo largo de su historia profesional. Nosotros desde el primer cuatrimestre los hacemos expertos en paquetería, Word, Excel y gráficos, manejo de gráficos, edición sencilla de gráficos para que estén listos y puedan adentrarse en otras destrezas tecnológicas que necesita un traductor, como el manejo de software para traducción asistida. Pero el primer paso es la ofimática. En el segundo cuatrimestre tenemos lengua española, pero ahora gramática y sintaxis. Luego traductología, que se trata de los conocimientos más profundos en materia de estudios de traducción. Lengua inglesa B1 avanzado. Traducción especializada 1. Esta es nuestra primera asignatura profesionalizante. Fíjense, desde el segundo cuatrimestre ustedes ya tienen una asignatura profesionalizante enfocada en la traducción de contenidos de marketing y transcreación, traducción para redes sociales, traducción para catálogos, mercadotecnia y demás productos en redes, aplicaciones, sitios web. Y tenemos también otra asignatura muy importante en términos de tecnología, que es programación y localización de videojuegos. Uno de los aspectos más importantes para la traducción hoy en día es la traducción de videojuegos, la traducción de aplicaciones, la traducción de catálogos en línea. Esa técnica de traducción específicamente se llama localización y la vemos desde el segundo cuatrimestre. Tercer cuatrimestre, por favor, volvemos a recorrer algunos aspectos importantes de lengua española, pero ya en términos de redacción. Por supuesto que vemos inglés, vamos avanzando con el conocimiento de lengua inglesa en un B2. Tenemos cultura y literatura, literatura mexicana e hispanoamericana. Y esta asignatura, todas las que son de cultura y literatura, son 4 a lo largo de la malla, son las que nos permiten desarrollar en ustedes un aspecto muy importante que nos distingue de la inteligencia artificial como mediadores lingüísticos, y es la sensibilidad cultural. Un traductor, un intérprete, necesitan una competencia, subcompetencia, que se llama sensibilidad cultural. Nosotros no trabajamos con palabras únicamente, trabajamos con culturemas, con sentidos, con diferencias culturales a veces muy sutiles y a veces muy marcadas. Y hay que trasladar estas diferencias culturales en los mensajes. Para sensibilizarnos a esto, debemos exponernos a los contenidos tales como la literatura, como el cine, por supuesto, quien puede, pues una inmersión en el país donde se hablan esas lenguas. No siempre es posible, pero tenemos estos recursos como la literatura, el cine y demás obras ahora eh, de arte o de la cotidianidad. Tenemos también traducción especializada para el sector público. Esta asignatura es la que estoy
utilizando para ejemplificar otro aspecto súper importante de esta oferta académica. Miren, a los traductores normalmente en otras instituciones se les forma para que puedan traducir textos médicos, textos mecánicos, textos técnicos, pero no se les dice, no se les enseña a dar una salida formal a esa habilidad. Tú sabes traducir de ingeniería, pero ¿quién compra los textos de ingeniería? ¿Quién consume la traducción de textos de ingeniería? En realidad, en su mayor parte, quien consume o compra traducción de textos de ingeniería es el sector público, el gobierno. Cada vez que licita la construcción de un puente, la compraventa de algún equipo, se tiene que estar traduciendo manuales, procedimientos técnicos. Nosotros en esta asignatura y en todas las demás no solo les enseñamos a trasladar mensajes técnicos, sino que lleguen al punto ulterior o último, que es saber cómo vender el servicio a quien lo compra. En este caso, licitaciones. ¿Cómo se licita? Nosotros les vamos a enseñar. ¿Cómo se participa? Les vamos a enseñar aquí y en todas las asignaturas que son de carácter o de naturaleza profesionalizante. En tecnología y traducción 3 tenemos traducción audiovisual en general, que es, ustedes lo sabrán, otro de los campos en auge. Todo el tiempo estamos viendo contenidos de streaming en plataformas de streaming. Paramount, Netflix, Disney, Telemundo generan cantidades impresionantes de productos y todos tienen que traducirse. Todos tienen que llevar su correspondiente guión de subtítulos o guión de doblaje y otras técnicas para las comunidades ciegas y sordas. Todo eso lo hacemos los traductores y la industria no se da, no, vamos, no nos damos abasto con tanto trabajo. Por eso es que ustedes tienen 2 asignaturas con esta técnica, porque es donde más fácil se van a colocar. Cuarto cuatrimestre, empezamos con lingüística. ¿Qué es lo que nos da la lingüística como una de las asignaturas básicas o del cuadro básico? Nos da capacidad de entender cómo opera la comunicación y sobre todo la comunicación intercultural, cómo se emite un mensaje y cómo se recibe y qué incide en que ese mensaje se entienda bien. El contexto, las situaciones, el canal, la intención del hablante, el efecto que esto tiene en el receptor. Todas esas sutilezas o nimiedades se perciben y se aprenden a través del estudio de la lingüística. Empezamos con fundamentos teóricos de la lingüística que ustedes van a aplicar desde el primer día de clases a su ejercicio traductor. Tenemos cultura y literatura 2, literatura inglesa y estadounidense, porque, como les comentaba, lo principal para un traductor, sobre todo en estos tiempos de la inteligencia artificial, es sensibilizarse a la cultura de las lenguas con las que trabaja. Tenemos lengua inglesa, B2 intermedio, traducción especializada para la industria farmacéutica, es decir, traducción médica desde una perspectiva de cómo funciona la industria farmacéutica para que ustedes puedan insertarse, encuentren ese nicho o ese espacio en la industria en general y puedan insertarse como traductores. Tenemos también tecnología y traducción 4, nuevamente, una segunda asignatura de traducción audiovisual enfocada en subtitulación o subtitulado y doblaje. Vamos con el quinto y sexto cuatrimestres. Tenemos lingüística 2, semántica y pragmática, que nos permitirá entender los contextos y las intenciones de los hablantes y poderlos trasladar adecuadamente a otras lenguas. Historia mundial contemporánea, lengua inglesa, ahora en un B2 avanzado. Y antes de continuar, está aquí la justificación de historia mundial contemporánea, porque la labor de un traductor responde a flujos migratorios y a flujos económicos. Si nos ponemos a pensar para qué traducimos, para quién traducimos y a qué responde que haya más auge de traducción o más necesidad, más demanda de traducción en ciertas lenguas y en ciertos momentos de la historia. Todo eso responde a motivos históricos y económicos. Siempre les digo a mis alumnos que tienen que saber leer los momentos históricos y la actualidad mundial para que se adelanten a esos tiempos y estén en la cresta de la ola.
estén justo ahí listos para ofrecer sus servicios cuando estos flujos migratorios y económicos así lo necesiten. Por eso está la clase de historia. Tenemos también traducción para organismos internacionales. Aquí les vamos a enseñar algunas cuestiones de protocolo, de lenguaje en los organismos internacionales y nuevamente cómo operan estos y en qué punto, aspecto podrían ustedes integrarse como traductores en estos organismos. Luego, la última asignatura de este quinto cuatrimestre tiene el objetivo de formar su mentalidad y su práctica, no solo a la traducción como actividad, sino a la traducción como actividad, como mercantil o negocio. ¿Cómo se gestiona una agencia de traducción? ¿Desde qué perspectivas se puede ejercer la traducción? Entonces, en la primera asignatura de administración tenemos técnicas de revisión y edición. Los traductores podemos ejercer nuestra profesión de muchas maneras. Muchos de nosotros traducimos, pero hay otros colegas que se dedican a una fase específica de la traducción, que es el aseguramiento de calidad. En concreto, las industrias farmacéutica y audiovisual tienen procesos muy estrictos de aseguramiento de calidad y tienen traductores dedicados a ello, específicamente. Hay traductores que ya no traducen, simplemente revisan lo que hicieron otros traductores. Tenemos una asignatura específica para esa fase de nuestro proceso traductor y también que sepan que estos puestos de QA se llama Quality Assurance o Quality Check. Son muy demandados en transnacionales de la industria de prestación de servicios lingüísticos, ¿no? Entonces, quien sea un buen revisor, un experto en revisión, tiene más posibilidades de colocarse en industrias o en empresas transnacionales. Esta es otra de las fases de la traducción o de ejercicios alternos, actividades alternas o auxiliares de la traducción, muy demandadas en contextos internacionales. La gestión de bases de datos terminológicas es un servicio requerido por gobiernos y por grandes empresas transnacionales también. Tenemos cultura y literatura, actualidad mundial, por el mismo motivo que les explicaba de la historia. Lengua inglesa 6 en básico. Traducción especializada 5, tenemos traducción para el sector financiero. Y luego empezamos con introducción a la interpretación. La traducción y la interpretación tienen muchas cuestiones en común. Se trata de trasladar mensajes de una lengua a otra. La interpretación es traducción de lenguas orales. Eh, y efectivamente, para ser intérprete se necesita una formación muy compleja, muy particular y profunda, pero nosotros les damos bases muy importantes y muy sólidas para que ustedes ejerzan algunos aspectos de la interpretación profesional. Vamos con el séptimo cuatrimestre. En el séptimo empezamos con la lengua C, que es la lengua portuguesa desde cero, portugués 1. Tenemos cultura y literatura 5, con la asignatura que se llama mediación cultural. Y aquí quiero contarles que la traducción muchas veces es el pretexto para ejercer otras carreras. Es una competencia muy importante que nos permite ejercer otras profesiones. La gestión de equipos transnacionales, la gerencia de proyectos de equipos transnacionales tiene estadísticamente, en su mayoría, traductores e intérpretes como líderes. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que se dedican a coordinar equipos multinacionales para la consecución de diferentes proyectos de tecnologías de información o de administración en general, tienen en su perfil de competencia principal la capacidad para traducir e interpretar. Entonces, pedimos por favor a los asistentes que cierren sus micrófonos para poder continuar. Les decía entonces que a partir de esta asignatura ustedes podrán ejercer la mediación intercultural, que es una actividad muy bien remunerada además. Tenemos traducción especializada 6, traducción literaria, es decir, traducción para el sector editorial. Y tenemos interpretación consecutiva como una segunda o siguiente fase a los estudios preliminares de interpretación, que es la traducción o la traslación de mensajes orales, de lengua oral.
En el octavo cuatrimestre tenemos portugués 2, ética y normatividad para traductores, lengua inglesa 8. Ya en nivel C1, traducción para el sector energético, es decir, traducir textos, documentos sobre petróleo, gas y energías renovables. Y luego tenemos interpretación bilateral telefónica, que es otra de las técnicas de interpretación con mayor salida profesional a nivel internacional. En el noveno y último cuatrimestre tenemos portugués 3, seminario de titulación. Tenemos lengua inglesa en C2 básico, traducción jurídica y corporativa que los encaminará a convertirse en peritos traductores si es que así lo desean. Y por último, tenemos, ay, puedes bajar un poquito, Iraís, que me tapa. Gracias. Gestión de proyectos de traducción y contabilidad para traductores cuya intención es formar en ustedes un espíritu emprendedor, que vean la traducción no solo como una actividad eh, muy importante y un reto cognitivo importante, sino como una forma de emprendimiento que nos permite tener eh, pues un buen ingreso, ¿no? Un ingreso holgado. Esta es en general nuestra malla curricular que nos llevó muchísimos años desarrollar para que tuviera todos los elementos esenciales y formáramos al traductor e intérprete que ICETI tiene en mente, que es un traductor e intérprete con bases importantes, pero también con un espíritu emprendedor y que pueda desempeñarse como ciudadano del mundo, que pueda ejercer su profesión desde cualquier lugar, independientemente de su nacionalidad. Ahora, vamos a revisar algunos otros elementos importantes, información que ustedes deben conocer. ¿Cuáles son? Vamos, gracias, Den, la titulación. Tenemos 4 modalidades de titulación. Existe, por supuesto, la titulación por tesis para quienes tengan vena de investigar y tengan esa curiosidad, pero reconocemos que no es la vocación de todos. Entonces, tenemos otras 3 modalidades. En segundo lugar, tenemos titulación por promedio de excelencia académica, titulación por estudios de posgrado, es decir, si después de terminar la licenciatura ustedes quieren hacer una especialidad o una maestría, en cuanto concluyan o completen cierto número de créditos de esa especialidad o maestría, que es un grado de estudio superior, ustedes ya pueden optar por su grado o título de licenciados en traducción. Y por último, nuestra cuarta modalidad de titulación es la de presentación y defensa de un caso de experiencia profesional. Si ustedes ya tienen experiencia como traductores, podrán elaborar a partir de esa experiencia y con la guía de un tutor una especie de reporte o tesina sobre esa experiencia profesional que podrán sustentar ante un cuerpo colegiado de profesores, y esa ya es la cuarta modalidad de titulación que es muy noble y óptima para quienes ya ejercen la traducción. Vamos a hablar ahora de los requisitos de ingreso. ¿Qué necesitamos? Bachillerato concluido, un nivel de inglés B1 que deberán comprobar ya sea a partir de sus asignaturas en el bachillerato que hayan cursado inglés en este nivel, que es intermedio, intermedio bajo, o cualquiera de los certificados tradicionales de TOEFL, IELTS, Delta, TKT, los de la Universidad de Cambridge, los de la Universidad de Oxford. Cualquiera de esos es más que suficiente, según lo que nos dicta la SEP, para cumplir con estos requisitos de ingreso. Claro, deberán tener acceso a computadora con cámara, micrófono e internet estable para tomar las clases de manera sincrónica. Y quienes están en el extranjero deberán presentarnos toda la información sobre su acta de nacimiento, su identificación oficial, certificado de bachillerato debidamente apostillados para enviarlos, traerlos a México y ver que, asegurarnos de que la Secretaría de Educación Pública haga la equivalencia correspondiente de su bachillerato al sistema mexicano, al sistema educativo nacional mexicano. Después de los requisitos de ingreso, vamos a hablar sobre las becas. Por ley,
el instituto está obligado a otorgar un cierto porcentaje de becas y ICETI va a otorgar más del porcentaje mínimo que nos exige la ley. Cada cuatrimestre, durante la primera semana, vamos a lanzar una convocatoria de solicitud de becas. Si ustedes cumplen con el requisito del promedio mínimo en el primer cuatrimestre, promedio de bachillerato en general, pueden postularse a recibir esos porcentajes de beca y ya luego el comité encargado va a determinar a qué personas y en qué montos o en qué porcentajes se van a otorgar esas becas ya mencionadas. Y así sucesivamente, cuatrimestre con cuatrimestre. Cada primera semana del cuatrimestre, todas las personas becadas incluso deberán solicitar su renovación de beca, haber conservado el promedio original con el que se les otorgó o superarlo, por supuesto, y así sucesivamente iremos distribuyendo esos porcentajes de beca según lo marca la Ley General de Educación. Además de las becas, vamos a revisar qué ¿Te puedo otras. abordar con algunas preguntas? Adelante, por favor, vamos resolviendo las preguntas. Arturo nos comenta que se unió a esta sesión porque un familiar le compartió el link y él tiene la duda de que a qué te refieres con servicio social y si Sí, tiene que ver con experiencia laboral. Sí, claro. sí, gracias. Es que, bueno, buenas noches, a Hola. todos. Mi hermana, fue alumna en su instituto, pero creo ella ya concluyó sus estudios y, pues yo estudié inglés en The Anglo-Mexican Foundation. Bueno, presenté mis exámenes para C1, pero no alcancé el puntaje, pero me quedé a un punto exactamente del nivel de C1 de CAE. Tengo experiencia ya como profesor de inglés, he trabajado en call center también para la empresa de Marriott, o sea, tengo experiencia laboral como tal con la lengua inglesa, pero pues no sé si haya como tal, bueno, tengo duda respecto a qué se refiere la persona que dijo del servicio social. Esto, Claro. por favor. Claro, con muchísimo gusto. Gracias. Permítanme, por favor, 10 segundos para conectar mi computadora porque me están marcando una alerta de que no tenemos ya mucha batería. Entre tanto, Iraís, ¿podrías explicar el requisito legal del servicio social? Eso lo marca la ley. Sí, claro. Gracias. El servicio social es, digamos, la retribución que tenemos que realizar por el REBOE que cursamos. Entonces, eso como tal le es un requisito de titulación para que te acrediten toda tu licenciatura cursada. Pero ¿es un requisito antes de tomar la licenciatura o durante la licenciatura? Tienes que tener el 70% de créditos cursados, me parece, Fe, para que Es inicies tu correcto, servicio social. Digamos que es requisito de titulación, no de ingreso. Ah, exactamente. ok, ya entendí. Ah, una disculpa. Con No te mucho preocupes, gusto. Arturo. A sus Gracias. órdenes, para eso estamos. Sí, de hecho, tú puedes iniciar tu servicio social, Arturo, una vez que tengas el 70% de los créditos concluidos, o hay personas que primero completan el 100% de los estudios de licenciatura para no verse muy comprometidos en tiempos, y una vez que concluyeron sus estudios, ahora sí, empiezan a buscar el espacio y el lugar idóneos para prestar estas 400, me parece que son 480 horas de servicio social que debemos retribuir a la sociedad. Nuevamente, eso lo marca la Ley General de Educación. ¿Dónde se puede prestar servicio social? Pueden prestar servicio social a cualquier organismo público, a cualquier organismo del Estado mexicano. Para quienes estén en el extranjero, incluso los consulados mexicanos son receptores de prestadores de servicio social. Pueden también prestar servicio social en organizaciones sin fines de lucro, instituciones sin fines de lucro, eh, organizaciones no gubernamentales, ONGs, organismos internacionales también. Luego, previo convenio con nosotros, con ICETI, ustedes pueden prestar un servicio social con instituciones privadas, sea en México o en sus respectivos países, pero aquí sí somos muy cuidadosos de estas instituciones para procurar que los traten bien, que sus políticas laborales sean correctas y sean justas para nuestros alumnos y en general, ¿no? Que el clima laboral y las actividades que ustedes vayan a realizar en estas instituciones sean sumamente cuidadas y provechosas para ustedes.
Le agradezco. Un placer. ¿Qué otras Fer, preguntas tenemos? tenemos una pregunta muy interesante que nos dice Paz, que cuál es la diferencia entre el diplomado de traducción y la licenciatura aparte del tiempo. Toda la diferencia del mundo. Imagínate, una licenciatura en traducción te habilita profesionalmente para ejercer como traductor en muchísimos ámbitos. A partir de un diplomado que tiene una carga horaria mucho más pequeñita, que aproximadamente llegará a las 90 horas, en una licenciatura en traducción tienes 1000 horas de práctica nada más. 1000 horas. ¿Se imaginan lo que es eso? 1000 horas de práctica. Además de todo el conocimiento teórico, técnico que recibirán de los profesores. En un diplomado tienes dos profesores, ocasionalmente la visita de un tercer profesor. En una licenciatura vas a tener entre 30 y 45 perspectivas diferentes de cómo se ejerce la traducción. Eso hace y marca toda la diferencia del mundo. Aprovecho para mencionar que en garantía docente y SETI, ¿qué significa? Que todos nuestros profesores de las asignaturas disciplinares y profesionalizantes son activos en el mercado. Es un requisito para trabajar en ICETI como profesor, demostrar que son traductores activos en el mercado, que les van a mostrar una guía sobre cómo se ejerce la traducción, no solo teóricamente, sino con experiencias reales, personales. Cómo se ejerce la traducción siendo traductor freelance o temporero o traductor independiente. Cómo se ejerce la traducción trabajando con un cargo fijo, un puesto fijo en empresas transnacionales. Cómo se ejerce la traducción si trabajas o laboras en un organismo internacional. Si eres empleado de gobierno, hay institutos o instituciones, dependencias gubernamentales que tienen contratados traductores de planta, como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales también, y, y algunas otras. Entonces, como verás, la diferencia es muy amplia. Con un diplomado tienes una muy buena aproximación hacia la traducción, pero una licenciatura te da una profundidad sin igual y te asegura la incursión en el mercado. Te devuelvo la pregunta. Si tú tienes un puesto de traducción, en primer lugar, ¿a quién contratarías? ¿A alguien con un diplomado o a alguien con la experiencia de una licenciatura, ¿no? Y por supuesto que en la mayoría de los casos, los empleadores buscan a alguien con grado de licenciatura. Vamos a continuar. Sí, tenemos Sí, más Fer. preguntas. Nos Gracias. pregunta Mercedes qué materias están relacionadas con la práctica de peritos traductores. Tenemos traducción para organismos internacionales, traducción para el sector financiero, traducción de documentos jurídicos, específicamente de contratos. A lo largo de esta licenciatura tienes 3 asignaturas que se relacionan directamente con la formación de un perito traductor. Una cuarta asignatura que de manera debería de ser requisito para todos los peritos traductores, porque también se nos pide que certifiquemos traducciones en materia de salud. Tenemos traducción para la industria farmacéutica, esa también abona o suma a tu formación como perito traductor. Y nuevamente, una quinta, que de manera tangencial o indirecta tiene que ver con la formación de un perito. Cuando traducimos para licitaciones, sí, seas o no perito traductor, la traducción tiene que ir certificada por un perito traductor. Es decir, aunque sepas, si sabes de ingeniería y traducción de ingeniería, después de ti tiene que haber un perito traductor que valide tu traducción. En el caso de las licitaciones para el gobierno mexicano. Entonces, son 5 asignaturas por lo menos. Muchas gracias, Fer. También nos preguntan qué duración tienen las especialidades para titularse, o sea, las modalidades. Ah, muy bien. Ustedes tendrán el plazo máximo para titularse de 1.5 años o ciclos de la licenciatura. Es decir, si la licenciatura tiene 3 años, ustedes tienen 4.5 años para titularse y esto podemos extenderlo si es que existen situaciones especiales. La Secretaría de Educación Pública faculta
a la dirección académica que encabezo para extender este plazo en casos especiales. Entonces, también tenemos ahí esa opción. La modalidad de titulación dura tanto tiempo como tú dediques y destines para llegar a ese punto final o culminación de tu carrera académica, pero debe de ser máximo de 1 año y medio después de que termines la licenciatura. Estoy También también, sí, nos te escucho. preguntan eh, si los certificados de idioma que necesitamos para la inscripción, para que validen su inglés, deben ser recientes o de qué antigüedad máxima se aceptarán. No se preocupe por eso. Nosotros no estamos contemplando antigüedad para los certificados de lengua. Sabemos, como expertos en lenguas extranjeras que somos, que em, el conocimiento de una lengua se queda ahí. Las habilidades activas, como la producción oral y la producción escrita, tienden a fosilizarse u oxidarse un poco. Sin embargo, la comprensión se queda. La comprensión auditiva y la comprensión lectora se quedan. No nos preocupa, por tanto, la antigüedad de sus certificados porque sabemos que estando ese conocimiento ahí, después de 1 mes o 2 de clases, se activan porque se activan. Entonces, esa parte no nos preocupa en lo absoluto. Sus certificados pueden tener la antigüedad que sea. También nos preguntan, Fer, que si se realizó el bachillerato en inglés, ¿es suficiente para comprobar el nivel de inglés? Sí, en general, sí, para esta comprobación la requiere la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que nos marca un perfil de ingreso muy estricto. Y el perfil de ingreso nos dice bachillerato concluido y lengua inglesa en nivel B1. Entonces, si tus asignaturas de bachillerato estuvieron en inglés, por la característica o por las competencias que necesitas para tener clases en inglés, se asume que tienes un nivel B1. Tiene un nivel B1 aquella persona que es capaz de comunicarse en una lengua extranjera en contextos de situación como vitales o de la vida diaria cotidiana. Y si tú tomaste clases de bachillerato en inglés, por supuesto que sobradamente tienes nivel B1. Sobre la misma línea del documento, nos preguntan si el certificado de revalidación de bachillerato en otro país es aceptable. Claro, el certificado de revalidación expedido por el gobierno mexicano es aceptable. Si tú estudiaste el bachillerato en otro país y la Secretaría de Educación Pública mexicana ya revalidó tu bachillerato extranjero dentro del Sistema Educativo Nacional Mexicano, con eso podemos demostrar tu bachillerato. Si no estás en ese caso, si tú concluiste el bachillerato en otro país, vamos a pedirte los documentos específicos que mencionaremos en un momento más para promover ante la Secretaría de Educación Pública que valide tu bachillerato y nos expida un documento en el que dirá que tú cursaste el bachillerato en otro país y que ese bachillerato es equivalente al bachillerato mexicano o al bachillerato dentro del Sistema Educativo Nacional Mexicano. Con ese documento que expide la Secretaría de Educación Pública, tenemos la manera de comprobar el requisito inicial, que es bachillerato concluido. Ese trámite lo podemos gestionar en ICETI, por supuesto que tiene un costo independiente que ustedes pueden preguntar de manera específica en los canales que ha colocado Iraíz a lo largo de la sesión para ver esos casos específicos. ¿Me, me Estoy escuchas, revisando Fer? si hay más Sí. preguntas. Eh, Ya te Mercedes escucho. nos pregunta si hay traducción de documentos notariales y migratorios que vayan de la mano con la práctica para perito. En la licenciatura, Mercedes, esa asignatura no está contemplada. Esa estará contemplada en el registro de validez oficial de estudios para la maestría en traducción jurídica que publicará ICETI a finales del 2026 o principios del 2027. Esa maestría estará lista para cuando ustedes lleguen al momento de la titulación.
La traducción de documentos notariales es algo tan especializado, de una complejidad tal, que necesita ser de nivel maestría. En nivel licenciatura vamos a cubrir los fundamentos del lenguaje jurídico y la técnica de traducción de contratos y documentos migratorios, que es el tipo textual o los textos más comunes, más requeridos por el mercado en el caso de los peritos en traducción. Denise, permítame, por favor. Listo. Lo que nos preguntas, inicialmente les vamos a pedir los documentos solamente en formato digital, inicialmente. Ya que nos acerquemos a la vía de titulación, les vamos a pedir los documentos en formato físico, pero por ahora para la inscripción necesitamos documentos digitales, eso sí, completos a color, muy bien escaneados a color. Pueden ser digitales, pero la calidad del escaneo tiene que ser con la mayor resolución posible, ¿sí? Entonces, por ahora solamente necesitamos documentos en formato digital. Más adelante, no los quiero abrumar con tanta información, nosotros les vamos a avisar. Más adelante, ya muy cerca del fin de su licenciatura, requeriremos algunos en físico. Ok, Zaida, Fer, ¿se puede muchas hacer? gracias. Un placer. Zaida nos pregunta si se puede hacer inscripción este año, pero iniciar el siguiente año. Sí, por supuesto, Zaida, puedes hacer la inscripción de este año e iniciar en enero. En enero es muy probable que iniciemos una segunda generación en el cuatrimestre de enero, que inicia en enero de 2026. Entonces, podrías empezar en ese o podrías iniciar en septiembre del 2026 también. Muchas gracias. En su momento, Mercedes, les daremos información sobre la maestría. Deberán tener un perfil afín. No necesita ser licenciado en traducción. Esa maestría podrá ser para licenciados en traducción o para licenciados en otras ciencias o en otras técnicas afines, como licenciatura en Derecho, efectivamente. O sea, podría ser en su momento licenciada en Derecho y maestra en traducción jurídica sin ningún problema. Nos ¿Sí? pregunta Julio que él tiene la licenciatura en francés, que si Sí. pudiera ingresar con esos documentos y no con los de bachillerato. Julio, no podemos, eso lo marca la ley también muy claramente, la Ley General de Educación Superior. Para dar ingreso a una licenciatura, debes haber cumplido o demostrar que cumpliste el grado de estudios inferior, que es el de bachillerato. Y cada institución, porque así lo marca la SEP, debe de asegurarse de ese prerequisito que es el bachillerato. Entonces, nosotros como institución no podríamos tomar los documentos de otra licenciatura para presumir que tomaste ese bachillerato. Para cursar licenciatura necesitarías traernos o enviarnos tu certificado de bachillerato. La SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, es sumamente exigente en esa sucesión de grados académicos. Irene levantó la mano, Fer. Gracias. Te escuchamos, Irene. Buenas noches, Fer, muy amable, gracias por este espacio. Fíjate que yo soy extranjera, yo soy de Guatemala, pero nosotros aquí ese grado, cuando hablamos de una educación a nivel inferior, pero siendo superior para jóvenes, que es básicamente el bachillerato, nosotros aquí en Guatemala le llamamos diversificado. Tú puedes escoger ya sea tener un bachillerato normal, puedes escoger en ser un perito contador, puedes escoger en ser secretario o puedes escoger en un magisterio. En mi caso, fíjate que yo escogí hace pues ya un poquito años atrás magisterio. Entonces mi título a nivel diversificado es de magisterio. Entonces me da un poquito, no me he podido inscribir y estoy con esto que sí, que no, porque me siento un poquito insegura si hay algún problema en la Secretaría con México o si ustedes cómo manejan esa revalidación, principalmente por el tema del título. Claro. Y en principio no habría problema. Lo que tú nos cuentas, Irene, es equivalente en México al esquema de bachillerato con carrera técnica. Así es como funciona en México. Y más que el título de bachillerato, lo que cuenta para la secretaría es la carga de asignaturas o materias y los créditos que haya tenido
tu grado inferior. Entonces, en principio, no debe de haber problema, Irene, porque se presume que tu carrera técnica desde la perspectiva mexicana, en este caso magisterio, es el equivalente a un bachillerato técnico nuestro. En principio, no hay problema en ese sentido, pero para tu mayor seguridad y tranquilidad, danos oportunidad de revisarlo en el transcurso de lo que queda de esta semana y principios de la siguiente para darte una respuesta que a ti te deje tranquila. Nosotros estamos seguros de que no va a haber problema, pero queremos darte una respuesta que a ti te deje tranquila, con fundamentos legales. Perfecto, mil gracias. Estamos pendientes de ti. Voy a revisar, Iraís, si tienes otra. Yo también. Solamente María, ya sería creo que la Ah, última, Mari. que nos pregunta si de momento con la copia fotostática de su certificado es suficiente para inscribirse. Sí, María, por ahora con eso estamos. Sí, si la tienes, con eso estamos más Es que que es un poco cubiertos. muy viejita la copia, pero sí la tengo. Bueno, Y ya lo María conseguiré yo. sí, no hay problema. María es doctora, entonces tiene Sí. doctora de doctorado. Entonces, qué orgullo y qué honor, María, que elijas Gracias. hacer una licenciatura ahora con nosotros. Es un honor. Gracias, el honor es mío. Fer, por el Gracias. momento, ay, perdón. Zaida, ¿verdad? Ah, Sí, soy Zaida levantó Zaira. la mano. Mucho Tengo a gusto. Zaida. Te Soy de escuchamos. Colombia. Y bueno, quería preguntarte acerca de la convalidación de mi título de bachiller. Sí. ¿Es algo que yo debo hacer acá ante el Ministerio de Educación y luego enviarlo allá a México? No, Zaida, mira, lo que necesitamos es que tú apostilles, busques la apostilla de tu certificado de bachillerato. Eso sí lo tienes que hacer en tu gobierno, con tus autoridades Ok. nacionales, ¿sí? Tienes que apostillar tu acta de nacimiento, apostillar tu certificado de bachillerato. Si en tu país tienen alguna identificación oficial, como en el caso de nosotros los mexicanos, que tenemos la INE, la credencial para votar o nuestro pasaporte, cualquiera de esas dos son nuestras identificaciones oficiales. Entonces, esa identificación que tú tengas en tu país, deberás tramitar una copia certificada ante notario y apostillarla. Y hasta ahí se queda lo que tú tienes que hacer en tu país. Ya con esos documentos apostillados, certificados en el caso de tu identificación y apostillados, nosotros buscaremos esa equivalencia que deberán realizar y analizar las autoridades mexicanas, educativas mexicanas. Ah, ok. O sea, yo solo les envío a ustedes todo lo que me dijiste, los documentos apostillados, y ya Exacto, ustedes se encargan de convalidar mi título de bachiller. Ah, ok. exacto. Ay, bueno, muchas gracias. Pensé que era muchísimo más complicado. No, no, no. Sí requiere su dedicación y su tiempo, sobre todo, ¿sabes? Porque cada país tiene sus propias mecánicas y reglas para las apostillas y algunos son más sencillos, otros menos sencillos, pero eso está en la cancha de ustedes. Ya la equivalencia o, mejor dicho, revalidación de su bachillerato queda de nuestro lado. Por supuesto, ese trámite tiene un costo aparte, que también podrán preguntar en las vías que ya mencionó Iraís, pero esa parte nos encargamos nosotros acá en México. ¿Y las notas de las calificaciones, digamos, de bachillerato también o solo el acta de grado, como decimos acá? Necesitamos las dos, tu título de Ah, bachillerato y el desglose de tus asignaturas. ok, ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Julio, nunca es tarde para nadie, ¿eh? Nunca es tarde para nadie. Simplemente puedes buscar con que tengas tu bachillerato y el inglés en nivel básico intermedio, estás listo para avanzar, para iniciar con esta nueva empresa académica. Nunca es tarde, solo se necesita disciplina, constancia y paciencia. Y a veces la edad nos da eso, nos da paciencia y nos da constancia. Si tú tienes eso, lo tienes todo, Julio. Si no tienes tu certificado de bachillerato, puedes acudir a la Secretaría de Educación Pública. Ah, es que eres de Panamá. Ok. Seguramente la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación de tu país debe tener un respaldo de tu documento de bachillerato. Entonces puedes conseguirlo. No, no hay problema en ese sentido.
Es muy importante que sepan esto que nos acaba de poner la maestra Reyes en el chat. A los asistentes de esta sesión les extendemos, no he hablado de costos, por cierto, una semana la promoción de lanzamiento, que es del 66% de descuento en la inscripción cuatrimestral durante toda la carrera. Voy a hablar de costos. Cada asignatura que ustedes inscriban tiene un costo de 900 pesos mensuales. Es decir, si son 5 asignaturas por cuatrimestre, su colegiatura mensual será de 4,500 pesos. La inscripción cuesta normalmente 3,000 y esa inscripción se paga cuatrimestre con cuatrimestre. Para quienes se inscriban a partir de esta sesión, la inscripción a lo largo de toda su licenciatura, la inscripción cuatrimestral a lo largo de toda su licenciatura se sostendrá en 1,000 pesos. Ese es un beneficio único para ustedes en esta sesión y realmente van a ser la primera generación y la única que va a gozar de este beneficio. Entonces los esperamos. Bienvenidos. Será un honor para mí, un gusto tenerlos como parte de mi comunidad ICETI y ser su directora académica. Un director académico se encarga de que la experiencia educativa sea de calidad, pero que además sea rigurosa, y el hecho de que sea rigurosa no significa que sea sufrida, debe ser una actividad gozosa. Yo siempre les digo a mis profesores y a todo mi equipo que quiero que cada clase que ustedes vengan a ICETI, y muchos de ustedes lo saben porque son parte de esta comunidad, sea un momento anhelado. Voy a mi clase de traducción y que eso les genere gusto, que les genere felicidad, que podamos contagiarlos de la pasión que sentimos por ser traductores, por ejercer la traducción, por llevar el don de la comunicación intercultural eh, en nuestro día con día, y además tener el privilegio de vivir de esto y vivir bien, de vivir holgadamente de esto. Y queremos transmitir eso a ustedes, queremos contagiarles de esa pasión y de ese gusto. Por favor, cada asignatura, lo repito, 900 pesos mensuales cada asignatura. Puedes inscribir mínimo 3 y hasta 5 de cada cuatrimestre, y habrá en algunas ocasiones que les avisaremos si adelantamos algunas asignaturas para quienes quieran adelantar algunas, lo puedan hacer. Zaida y Pat, dos últimas preguntas. Gracias. En cuanto a los costos para estudiantes extranjeros, ¿el pago es en pesos mexicanos o en dólares? Ahora te van a contestar esto mis compañeras porque tenemos diferentes formas y modalidades de pago, y entonces esa conversión, Zaida, depende de la forma de pago que tú elijas, ¿no? Si sea por transferencia, si sea por pasarela de pagos o Stripe. Pues cada una de esos canales tiene su preferencia como automatizada para que a ti se te descuente o se haga tu pago, sea en pesos mexicanos o en dólares, o incluso en algunos casos en tu moneda local. Pero ahora mis compañeras te van a poner esa información de manera específica, Zaida, Muchas sobre gracias. las modalidades de pago para el extranjero y en qué monedas se harían. Te escucho, Pat. Pat, no sé si tenía la mano alzada desde hace rato, creo que sí, ¿no? Desde la intervención anterior. Dice que tiene problemas con su micrófono. Te leemos. Ok, te leemos. En cuanto puedas plantear tu pregunta, te leeremos. Tras tanto, Mercedes nos pregunta qué tanto hay que invertir en plataformas, software y libros o materiales. Esa es una gran pregunta, Mercedes. La única inversión en términos de materiales es para el aprendizaje de lenguas, para lengua inglesa y para lengua portuguesa. En el caso de lengua inglesa, vamos a utilizar una serie de Pearson que se llama Success. Es una serie muy bonita que no nada más los va a llevar hacia estos niveles que pretendemos con ustedes en C2. Es una serie adulta, o sea, no crean que van a tener libros de inglés con situaciones y dibujitos, ¿no? Como lo hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Estamos hablando de textos interesantes. Yo quiero que mis egresados sean cultos, necesitan ser cultos. Esta serie de lengua inglesa que se llama Success, que está muy bonita, no solo los va a enseñar a que su nivel de inglés sea alto, el que necesitamos, sino que les va a mostrar temas súper interesantes sobre ciencia, sobre tecnología, sobre cultura, sobre historia. Les vamos a enseñar lengua inglesa en ese nivel, utilizando como pretexto todos estos temas de actualidad mundial, como les decía, de ciencia, de tecnología, de cultura, de medicina, de ciencias naturales. Imagínense qué rico es aprender inglés con todo este léxico.
De eso se trata esta serie que se llama Success. Y también en su momento, en los últimos 3 cuatrimestres, tendrán que invertir en el material de lengua portuguesa. En promedio, por año, para lengua inglesa, para los materiales de lengua inglesa, por año, es decir, por 3 ciclos cuatrimestrales, deberán invertir aproximadamente 3,000 pesos. 1,000 pesos en promedio por cuatrimestre, ¿sí? O sea, en promedio por año completo, por 3 cuatrimestres completos, los materiales de inglés nos van a costar 3,000 pesos, 3,300 máximo. En cuanto a software y licencias, todas las clases están pensadas para que, sobre todo las licencias de traducción asistida por computadora y de los softwares que necesitamos para traducción audiovisual, ustedes utilicen software gratuito o software de prueba y que realmente hagan esta inversión una vez que estén seguros de a qué modalidad o técnica o especialidad de la traducción se van a dedicar. Estoy revisando si tenemos algún otro pendiente, me parece que no. Diana, los costos subirán cada año en función del índice nacional de precios en México, es decir, de la inflación en México. Para quienes son fuera de otros países, la inflación en México en realidad es muy baja, jamás supera 2 dígitos. Llevamos más o menos 30 años con récords macroeconómicos de cifras inflacionarias que no superan el 5%. Entonces, esas son más o menos el tope de los aumentos por año, no por cuatrimestre, por año. Difícilmente esperamos incrementos de colegiaturas superiores al 5%. Mercedes, para ejercer como intérprete, y con esto cierro, las técnicas que tenemos, que son de traducción, de interpretación consecutiva, interpretación bilateral e interpretación telefónica, son muy buenos fundamentos para que tú ejerzas como intérprete en esas técnicas en particular. Por la modalidad mixta y en línea, no les pusimos en esta tira de materias la técnica de interpretación simultánea, porque para eso sí se necesita presencialidad y se necesitan también unas 400 horas dedicadas exclusivamente a fortalecer el ejercicio cognitivo de activar ambos hemisferios cerebrales de manera simultánea. Entonces, como esa es una actividad tan retadora a nivel cognitivo, sí se necesita mayores créditos. Entonces, sí podrán ejercer la interpretación en casi todas sus modalidades, con excepción de la técnica simultánea. Bueno, pues con esto cerramos. Nuevamente los invitamos a esta licenciatura. Ya nos quedan muy poquitos lugares. Nos quedan muy poquitos lugares para esta primera generación o esta primera edición de septiembre. En enero habrá otra, pero ya estaremos hablando de otros costos, sobre todo en la inscripción. Este descuento del 66% es solamente para quienes se inscriban en esta primera generación de septiembre. Los esperamos, por favor, será un gusto para mí recibirlos y atenderlos como su directora académica y como su tutora y compañera a lo largo de estos 3 años de diseño estratégico de su carrera como traductores. Y podrán escribirnos a los canales que ya mencionó Iraíz a lo largo de este chat. Podrán escribirnos a los correos electrónicos informes@iseti.edu.mx. El correo electrónico de la dirección académica que encabezo es direccionacadémica@iseti.edu.mx. Aquí nos tienen. Eh, eh, Será un gusto tenerlos en nuestras aulas el 1 de septiembre. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, buenas A noches. ustedes. Gracias a ti, Fer. Linda, linda noche a Muchas todos. gracias, Fer. Hasta pronto. Chao. Disculpe, bueno, ¿puedo preguntar algo antes de que cierre? Claro, te escucho. Si quisiera inscribirme, no sé, el día de mañana, ¿lo tengo que hacer en línea o tengo que ir a la Ciudad de México para Puede hacer la ser en inscripción? línea.
No te preocupes, todo es en línea, todo es en línea, no tienes que venir a la ciudad. Salvo que quieras, serás bienvenido, pero no es requisito. Ah, claro que sí, me gustaría mucho ver el campus. Bueno, si no es problema, ¿puedo hacer la inscripción personalmente o Claro que sí, avísanos cuándo estarás acá para recibirte y atenderte como lo mereces. yo creo que sería el lunes, señorita? Aquí Y te esperamos en un horario de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. perfecto. Tendría que llevar documentación ya, por ejemplo, mi certificado de bachillerato, ¿qué cosas Mm. tendría que llevar? No, todo eso lo vamos a recibir por ahora en formato electrónico. Ya cuando estemos cerca de tu titulación, sí vamos a pedirte los físicos, pero por ahora no estamos recibiendo documentación física. Perfecto. Entonces, ¿y el pago sería en efectivo o puedo hacerles transferencia o? No, no recibimos efectivo. Puedes Ah, ok, pagarnos con transferencia, puedes pagarnos en ventanilla del banco. perfecto. ¿Mm? Bueno, pues les agradezco mucho la información. Te vemos el lunes. Claro que sí, que tengan una linda noche. Hasta pronto. Hasta luego.